Bien, nos dan los tres lados de un triángulo cualquiera y nos piden que calculemos los ángulos y su superficie. Siempre en este tipo de problemas, por mucho que lo parezca o que el dibujo nos pueda llevar a engaño, no podemos suponer que estamos ante un triángulo rectángulo, sino ante un triángulo del que no conocemos ninguna característica más que la que nos dan. No nos dan ningún ángulo, por lo tanto no podemos suponer que el triángulo es rectángulo. Vamos a calcular pues los ángulos. Como conocemos los tres lados y no conocemos ningún ángulo, está claro que lo que tendremos que aplicar es el teorema del coseno, que nos está relacionando los tres lados y nos deja siempre el lado contrario para calcular. Vamos a proceder pues, por ejemplo, 6 al cuadrado será igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 4 por 3 por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos calcular, o sea, por el coseno de b. Tendremos 36 igual a 16 más 9 menos 2 por 4, 8 por 3, 24 coseno de b. Este 24 está multiplicado por el coseno de b y no restado a 16 más 9. Es importante que esta operación la hagamos siempre bien. De aquí pasamos todo esto al otro lado y tendría 36 menos 16 y 9, 25, sería igual a 24 menos por el coseno de b. ¿De dónde? Coseno de b sería igual a menos, no olvidemos nunca el signo menos, 36 menos 25, que es 11, partido por 24. Esto es igual a menos 0,46 y de aquí, haciendo inversa del coseno en la calculadora, el ángulo B me saldría 117 grados, 16 minutos y 46,6 segundos. Bueno, ya tenemos B, ya tenemos un ángulo. Si estamos completamente seguros de que ese ángulo lo hemos resuelto bien, y parece en principio que sí, ¿verdad? Si estamos completamente seguros, digo, ahora sí podemos aplicar ya el teorema del seno, puesto que conocemos tres lados y al menos un ángulo. Si no estamos seguros, o si nuestras cuentas no son muy fiables, podemos volver a aplicar de nuevo el teorema del coseno a otro de los lados y volveríamos a sacar otro ángulo. En este caso vamos a aplicar, porque veamos las dos formas de hacerlo, el teorema de los senos. De manera que si yo ya tengo B, yo podría hacer B, 6 partido por el seno de B, seno de B, igual a cualquiera de ellos, 4 partido por el seno de C, de su ángulo opuesto. De manera que entonces tendría que seno de C sería igual a 4 por el seno de B partido por 6. Como el ángulo B lo conozco, multiplico 4 por el seno de este ángulo que es conocido y lo divido por 6. Y de ahí sacamos que el ángulo C sería igual a 26 grados, 23 minutos y 23 segundos, punto 59. Una vez que tenemos los ángulos A y B, simplemente el ángulo A, que es el que me falta, esto ya os lo dejo para vosotros, sería igual a 180 menos la suma de B más C. Simplemente sumamos estos dos ángulos y se lo restamos a 180 y con eso tendríamos A. La segunda parte del problema me pide la superficie de ese triángulo. La superficie de ese triángulo va a ser por altura partido por 2. Necesito conocer H. Lo que pasa es que ya, sabiendo el ángulo C, sabiendo el ángulo A,
y conociendo las hipotenusas de estos triángulos, que ahora sí son rectángulos, puesto que la altura ya sabéis que siempre es perpendicular a los lados, yo puedo calcular la h o bien con este o bien con este. Si utilizamos este triángulo, por ejemplo, yo tendría que el seno de C sería igual a cateto opuesto, h, partido por hipotenusa, que vale 3, de donde h sería igual a 3 por el seno de C. Como C es un ángulo que ya conozco, simplemente calculo el seno y lo multiplico por 3 para obtener que la altura es 1,776 metros. Una vez que conozco la altura, la superficie sería igual a la base por la altura partido por 2. Es decir, la base 6 metros por la altura 1,776 partido por 2. Y esta superficie me daría 5,328 metros cuadrados. Y con esto contestamos a las dos preguntas que nos hacía el problema.